Te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, y como sabes, hemos dedicado esta nueva temporada a hablar de mis finanzas y la iglesia. Y la idea que queremos tratar en esta temporada es aprender cuánto debo de dar, cómo dar, qué cantidad dar y todo eso acerca de nuestro dar, de nuestras finanzas al ministerio. Pero antes de llegar ahí, porque vamos a responder todas esas preguntas que todos tenemos, pero antes de llegar ahí hemos dedicado varios episodios a hablar de enseñanzas distorsionadas que hay dentro de la iglesia acerca de mi ofrendar al ministerio. Y esas enseñanzas distorsionadas llevan como nombre el Evangelio de la Prosperidad. Si tú puedes hablar un poquito o refrescarnos cosas que ya hemos visto en los episodios anteriores. Sí, como tú dices, el dar a la obra de Dios o el dar a la iglesia es un tema que tiene mucha confusión en el medio. O sea, habemos muchos o hay muchos que no saben, como tú decías, cómo dar, cuándo dar, cuánto dar, con qué motivaciones hacerlo. Y ciertamente hay distorsiones que muchos agrupan en este concepto de evangelio de la prosperidad, que aunque hay muchas iglesias que dicen, no, yo no comparto ese evangelio, yo no enseño eso o no creemos en eso, pero cuando uno ve alguna de sus enseñanzas en torno al ofrendar o al dar a la obra de Dios, sí hay una influencia significativa de lo que es este evangelio de la prosperidad. Y básicamente lo que plantea este cuerpo de enseñanza es que Dios quiere a sus hijos sanos y felices y prósperos económicamente. Y obviamente para eso hay que aportar. O sea, Dios me da lo que yo pido, Dios me da lo que yo necesito, pero yo tengo que comprometerme con Él, yo tengo que aportar a su obra, a su reino. Y muchas veces estos planteamientos son directos. O sea, yo he visto personalmente muchos maestros que hablan de este darle a Dios para que tú seas bendecido. Pero en la mayoría de los casos hay una sutileza en estas peticiones, hay un aire de espiritualidad. Se reviste la petición de dádiva, de aporte, de una forma que no se vea como que lo que hay detrás es una petición de dinero. Y se habla de que, bueno, comprométete con Dios, siembra, etcétera, etcétera. Una serie de términos bonitos o eufemísticos, pero al final se trata de eso, de aporta para que Dios te bendiga, para que el favor de Dios esté sobre tu vida. Y eso básicamente es lo que plantea el Evangelio de la Prosperidad. Dale a Dios para que Él te dé para atrás. Es una especie de relación transaccional la que tenemos con Dios. Sin duda, Chacho. Y en ese Evangelio de la Prosperidad hay argumentos que estos supuestos maestros dan y enseñanzas que ellos ofrecen a los miembros de su iglesia que traen confusión. Y dicho sea de paso, no solamente a los miembros de su iglesia, porque muchos de estos ministerios que tienen estas enseñanzas de la prosperidad tienen alcance internacional. Sí, claro. Televisivo. Y a veces son sí. maestros itinerantes que van de país en país haciendo cruzadas de milagros, cruzadas de bendiciones, donde se convocan la gente de múltiples iglesias a que vengan donde ese predicador o maestro itinerante, y lo que al final termina resultando es que levantan unos fondos significativos con las promesas de otorgar bendiciones de parte de Dios. O sea que no es solamente iglesias que han sido influenciadas por este ministerio o por estas enseñanzas, sino que también hay grupos o ministerios internacionales que tienen alcance más allá de las iglesias. Y hablando de esas enseñanzas, es lo que queremos hacer de ahora en adelante, traer algunas, son múltiples, pero vamos a traer algunas para el beneficio de quienes nos escuchan. Y una de esas enseñanzas que puede ser muy familiar a todo el que le escuche es aquella que llama a nuestro aporte financiero una siembra. Y es la idea de que nosotros sembramos una semilla de fe. Es algo que tú siembras para luego
cosechar. Y Sí. esa idea, quien su mayor propulsor, vamos a decir, fue alguien llamado Oral Roberts, que tú hablaste de eso en episodios Sí. anteriores. Y esta idea, oye, me es vieja, chacho, de los años Sí. 50. Esto no es nada nuevo. Y él decía lo siguiente: si tienes una necesidad, siembra una semilla. Y esa siembra es económica, es dinero a lo que él se estaba refiriendo. Siembra una semilla y espera un milagro. Es una frase que suena mucho a nuestros oídos, ¿verdad? Sí. Él siembra una semilla, implica envíame dinero. Y esa era la propuesta de Oral Roberts, la Claro. semilla Sí, de fe. ahí vemos lo que mencionaba, expresiones aparentemente bíblicas, bonitas, eufemísticas. Pero Eso está en la Biblia: semilla, sí, siembra, semilla, cosecha. siembra, cosecha. Claro. El que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Y parecería que tiene relación con algunas enseñanzas bíblicas. Y precisamente en eso se basó, en algunos de esos pasajes que vamos a ver más adelante en episodios posteriores, en los pasajes que se basan estos maestros para dar estas enseñanzas. Y la expresión semilla de fe, como decía, tiene esa connotación de que cuando alguien tiene fe, ¿cómo muestra esa fe de que Dios puede resolver algún asunto en su vida? Vamos a suponer una persona que tenga un problema económico, o sea, su empresa no va bien, su trabajo, su empleo no va bien, o perdió su empleo, o tiene un familiar enfermo, o él mismo está enfermo. Cuando tú tienes alguna situación, alguna necesidad por la que tú tienes que acudir a Dios, confía en Dios, en que Él puede sacarte de ahí, proveerte, resolver esa situación. ¿Y cómo es la evidencia? ¿Cómo se evidencia que tú confías en Él? Bueno, tú aportas económicamente, tú siembras una semilla de fe, una semilla de confianza de que Dios va a resolver eso que tú estás pidiéndole que resuelva. Y por eso se llama semilla de fe, porque tú siembras confiando, tú aportas confiando en que Dios te va a resolver lo que tú necesitas. Y es una propuesta manipuladora. Totalmente. Es una propuesta manipuladora. De hecho, como decía, es una transacción que estoy haciendo con Dios. Yo confío en Dios y al confiar en Dios, al creerle a Dios, yo tengo que aportarle a su ministerio. Y normalmente estos maestros, sobre todo los que tienen alcance internacional, no es envíale tu ofrenda a tu iglesia local para que Dios te bendiga. Por medio Es de envíame tu dinero a mí, una persona que ministerio. puede estar en un rincón del planeta, a un ministerio en cualquier país, para que Dios te bendiga. O sea que también desconectan el compromiso del creyente con su iglesia local, y que la bendición de Dios va a venir si tú aportas en mi ministerio, que dicho sea de paso, muchos llaman, mi ministerio es buena tierra. Si tú siembras aquí, tú vas a tener un buen terreno rendimiento. próspero. Exactamente. A veces revisten estas cosas, como decía, de palabras bíblicas. Y bueno, dale tus panes y tus peces a Dios para que Él los multiplique. Dale algo a Dios para que Él trabaje. Muéstrale a Dios que tú confías en Él. Son maneras elegantes, pero al final lo que se está diciendo es, haz esta transacción con Dios. Aporta para que Dios te devuelva. Y obviamente hay mucho que cuestionar desde el punto de vista bíblico en esa postura, en ese planteamiento. Totalmente, Chacho. Y unido a esa idea de la semilla de fe, hay otra enseñanza muy popular entre estos maestros de la prosperidad, y es el que cuando tú siembras debes de o puedes cosechar lo que vas a sembrar, y esa cosecha va a ser tan próspera que es al 100 por 1. No sé si obviamente has escuchado esa expresión, pero Sí, eso claro. de que tú al recoger va a ser al 100 por 1. Correcto. Este argumento fue planteado por Gloria Copeland en un libro que ella dijo, o Esa que es la ella esposa tituló, de Kenneth Copeland, también otro. un maestro de la prosperidad que tiene muchos años, todavía vive enseñando estas cosas, que mi relación con Dios tiene un fundamento como transaccional, donde Dios me bendice en base a mis aportes, en base a mis declaraciones. Ella tituló este libro, La voluntad de Dios es la prosperidad. Y ella planteaba que Dios literalmente te bendice al 100 por 1, haciendo uso de un pasaje de Jesús, una enseñanza de Jesús, donde Jesús decía que todo el que haya dejado casa, tierras, padre, madre, etcétera, recibirá 100 veces, hasta 100 veces, y tomó la enseñanza literal
y la aplicó y ella decía, eso significa que si tú aportas 10, tú recibirás 1000. Wow. Eso significa que si tú aportas 1000, tú recibirás 100,000. Ella decía en su libro, parece obvio, pero quiero que lo vean escrito, quiero que lo vean en blanco y negro para que sepan de cuánto se trata. Como si la expresión en la enseñanza de Jesús significara una literalidad en ese sentido, cuando Exacto. Jesús no estaba hablando de eso, y Jesús estaba también hablando a gente que estaba siendo precisamente desposeída de sus bienes. No estaba hablando de gente que se le estaban dando bienes, sino quitándole bienes por la causa de Cristo. Del Todo lo Evangelio. contrario, una inversión completa de la enseñanza. Y entonces estos evangelistas de la prosperidad o estos maestros de la prosperidad a veces no te plantean las cosas de manera literal, de que manda, sino que te lo plantean de una manera bonita, vuelvo a repetirlo, como una forma de persuadir al dador, de que mande fondos, de que mande aportes, haciendo promesas de rendimientos increíbles, rendimientos impresionantes, ¿no? Y súper peligroso porque sabemos de personas que no tienen los recursos, pero por esa promesa de prosperidad toman hasta prestado para poder hacer esa siembra y Así cosechar con esos grandes Así intereses. así Y es muy penoso. Personas que siembran vehículos, Sí. que siembran sus ahorros, que siembran incluso sus casas, literalmente, Sí. tomando esta enseñanza literal. Literal, de la, Exactamente. como tú decías, disfrazada de piedad, porque está haciendo alusión a un versículo bíblico, pero Exactamente. fuera de contexto, como veremos en otro episodio. Y un último ejemplo, Chacho, bien interesante, que te quiero mencionar a todos los que nos escuchan, y es ese aporte que se hacen por una supuesta bendición en un punto de contacto. Déjame explicar un poquito ese término, porque yo casi no lo conocía. Pero en Hechos, capítulo 5, vemos a los apóstoles sanando personas, haciendo milagros de sanación. Y de repente vemos que el versículo dice que las personas, no que estaban siendo instruidas por los apóstoles, sino que las personas comenzaron a llevar a los enfermos a posarse bajo la sombra de Pedro. Y ese es el punto de contacto. O sea, como si la sombra de Pedro tuviera algo místico, algo milagroso. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos llevaban, quiero dejar eso claro, no era que el apóstol instruía. O sea, ellos creían. Ellos creían que eso y podía llevaban ser, a sus enfermos a posarse sobre la sombra de Pedro. ¿Y cómo vemos eso hoy? Hoy lo vemos en predicadores que tienen un manto especial con algo místico y dicen, si tú lo topas, si este manto tú lo ves, si este manto reposa sobre la parte enferma, tú podrás ser sanado. Sí. Y pienso también que no solamente, Chacho, en la iglesia evangélica vemos esas prácticas, también en otras religiones vemos cómo a veces nos postramos a imágenes, queremos tocar aguas que han sido bendecidas con el deseo de lograr alguna sanación. Sí, se le atribuye poder a ciertos objetos. En este caso, como dices, la gente creyó que la sombra de Pedro podía sanar. La Escritura no dice que la sombra de Pedro sanaba. Y de hecho, el mismo Pedro, en el capítulo 3, dice, ustedes creen que soy yo que estoy sanando, ustedes están siendo sanos en el nombre de Jesús, yo no he hecho nada. Sí. Antes de que esto sucediera. Sí, correcto. Y entonces, basado en eso, se han desarrollado una serie de prácticas comerciales, yo diría, porque son prácticas comerciales, de vender, como tú decías, mantos de ciertos colores, objetos. En una ocasión, o leí que en una ocasión un maestro de la prosperidad mandaba su foto como una forma de que su sombra, al igual que la de Pedro, estuviera sobre aquellos que compraban esta foto. Y obviamente no se habla de vender fotos o de vender objetos, habla de una contribución. Claro. Que mandes una contribución y como agradecimiento a tu contribución, yo te voy a mandar esto. Una contribución de al menos tanto. Sutilmente. O sea, que tiene un precio. Ponen un monto. Tiene un precio, $20, $50, hasta $100, dependiendo.
Entonces, leí de este maestro que mandaba su foto para que simbólicamente su sombra, al igual que la de Pedro, pasaba por encima de los enfermos, su foto estuviese sobre aquellos que compraban o que adquirían o que contribuían con la causa. De esta manera, obviamente, una distorsión total del pasaje, una mala interpretación del texto, ha llevado a una mala práctica y muchos son los afectados. Si tú te fijas, el denominador común de todas estas prácticas, la del punto de contacto, la del rendimiento al 100 por 1, la de la semilla de fe, es que envía tu aporte para que Dios te bendiga. Parecería como que las dádivas de Dios, como que el favor de Dios, como que las bendiciones de Dios se compran, como si hubiese un mercado de comprar las bendiciones de Dios. Y cuando lo decimos en esos términos, posiblemente algunas personas que están bajo la influencia de estas enseñanzas me pueden decir, no, pero no es así. Claro, no lo veas así. No lo veas así. No, es que no se plantea así. Claro. Pero en el fondo, si mi bendición depende de que yo aporte de cierta manera y si mi fe se expresa con un aporte económico, entonces no estoy yo tratando de comprar las bendiciones de Dios, el favor de Dios. Así es. Y ciertamente la Biblia claramente nos establece que las dádivas de Dios no se compran. Así es. Son otorgadas en base a su gracia, a su favor inmerecido sobre nosotros. De hecho, en el libro de los Hechos hay un caso, en su capítulo 8, de un mago, Simón el mago, que estaba en la ciudad de Samaria. Los apóstoles habían llegado a la ciudad de Samaria. Aparentemente Simón el mago se había convertido, de hecho se llegó a bautizar. Y luego los apóstoles, con la imposición de manos, comenzaron a hacer que la gente recibiera el Espíritu Santo. Sabemos, no vamos a discutir ahora esa práctica, lo que implica y demás. Hoy entendemos que todo el que recibe al Señor Jesucristo como Salvador y Señor en su corazón, recibe al mismo tiempo el Espíritu Santo. Pero en ese momento de transición donde el Espíritu Santo estaba siendo dado a la iglesia, pues sí era por la imposición de mano de los apóstoles. Entonces el Simón el mago ve esta práctica y le ofrece a Pedro, mira, yo quiero ese poder, yo quiero eso que tú tienes o que tú estás transfiriendo a otros, y le ofreció dinero. Y ante esa oferta, esa propuesta, oye lo que Pedro le responde, le dice en Hechos 8, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. No es recto delante de Dios que pensemos que podemos comprar los favores de Dios y las bendiciones de Dios. Así es. No está bien delante de Dios. De hecho, la misma práctica, con otra motivación y sentido, fue lo que hizo Juan Tetzel en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. En esa época, muchos recordarán que fue la época de la reforma de la iglesia, de Martín Lutero, un poco más adelante Juan Calvino y demás. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? En ese tiempo apareció este predicador, Juan Tetzel, católico, sacerdote católico, predicando que Dios estaba otorgando perdón e indulgencias a todas las almas que estaban en el purgatorio, o a ti que estabas aquí, y para tú evitarte tener que estar en el purgatorio, en ese espacio de transición entre la existencia en la tierra y el cielo, para que fueras directo, para que fueras por menos tiempo, tú podías aportar, y que en el momento que tu aporte caía en el cofre, salía un alma del purgatorio, decía él, decía Tetzel. Sí. Hablaba algo del sonido de las monedas. Exactamente, del sonido de las monedas. Ante esa práctica de querer comprar el perdón de Dios o la indulgencia de Dios con dinero, fue que Juan Lutero se rebeló. Exactamente. Fue básicamente eso que generó porque fue apoyado por la Iglesia Católica esta persona. Exactamente, fue eso que generó la protesta. Y el interés de Juan Tetzel era financiar los proyectos del Papa en ese momento, sobre todo la Basílica de San Pedro, una construcción extraordinaria que necesitaba ser financiada y había que levantar recursos. Y bueno, hicieron uso de esta manipulación del perdón de pecados por el aporte económico. Lo mismo que hizo Simón el mago. Claro, Simón el mago lo que ofreció fue dinero por recibir el Espíritu Santo o el poder. En este caso, Tetzel ofrecía el perdón. Pero hoy en día, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo las bendiciones de Dios.
Prosperidad. No el perdón, pero estamos ofreciendo sanidad. prosperidad, sanidad, avance en la vida, lo que tú quieras. Si tú le crees a Dios, Él te va a hacer lo que tú estás creyendo si tú aportas en proporción a tu fe, supuestamente. Si tú le das algo con qué trabajar. Exactamente. Es la misma práctica. En su libro de Segunda de Pedro, Pedro dice lo siguiente, y quería ya más o menos al terminar este episodio, hablaba de alguna de estas cosas y decía lo siguiente, en Segunda de Pedro 2, del 2 al 3, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Está hablando de falsos maestros en esa época. Y otros que vendrían, y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Oye la frase, inventarán mentiras ingeniosas para poderse apoderar del dinero de ustedes. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Creo que más claro de ahí ni el agua. Es lo que vemos hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. Así Chacho, y para cerrar, yo encontré esta frase del pastor John MacArthur, que es alguien a quien nosotros respetamos y él es alguien que está en nuestros días sirviendo. Y él dice lo siguiente: el mensaje de prosperidad llama descaradamente a la gente a depositar su esperanza en los placeres pasajeros de este mundo, en lugar de censurar los malos deseos. Glorifica los estilos de la vida mundana, alimenta la codicia pecaminosa y hace promesas absurdas a las personas desesperadas. Pacta con Dios, siembra todo esto que oímos y Él te dará un trabajo bien pagado, una casa bonita y un auto nuevo. Y mira lo que dice, ya para concluir: el evangelio de la prosperidad es más moralmente reprensible que un casino de Las Vegas, porque se disfraza de religión y viene en el nombre de Cristo. Pero al igual que los casinos, atrae a sus víctimas con un espectáculo deslumbrante y el encanto de las riquezas instantáneas. Después de devorar su último centavo, como pasa muchas veces, ¿verdad?, como una máquina tragamoneda espiritual, los envía a casa peor que cuando llegaron. Así es. Esa es la realidad de este evangelio, que Dios, y esa es la idea de estos episodios, poder traer luz a través de lo que la Biblia enseña, lo que realmente la Biblia enseña, y que podamos ser edificados y crecer en esa área. Sí. Gracias, Chacho, y gracias a ustedes. Los esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.